para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Qué bueno. Efesios 2:15 al 23. Hagamos una oración y pidamos a Dios, el Señor, dueño de su palabra, que venga y desglose, enseñándolo a nosotros para aprender de Él. Él es el maestro. Padre, Tú eres nuestro Señor, nuestro Maestro. Tú eres, has sido y serás el gran Maestro de todos y de todas. Aquí estamos, Señor, y te pedimos en esta hora que tú abras tu bendito cielo. Desde allá de la eternidad, Señor, envíanos tu palabra. La necesitamos, Señor. La necesitamos. He aquí nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, tenemos hambre y sed de ti. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Pueden sentar, hermanos. Siéntense. Es la palabra de Dios. Amén. Qué bueno. Hay que alegrarse por estar aquí. La Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iré. ¿Verdad? Entonces es necesario, pues, alegrarse. Es necesario alegrarse. Porque muchas personas quizá pudieron estar aquí y no pudieron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es del que quiere. Dice que no es la carrera de los rápidos. El rey Salomón, el hombre que le fue dado la sabiduría, dice que él se volvió, se detuvo un momento y fue al pasado y escudriñó los que fueron antes que él, y él se dio cuenta que no es la carrera de los rápidos, ni tampoco la guerra de los fuertes, ni aún el pan de los sabios, ni la riqueza de los prudentes, ni el favor de los elocuentes, sino que tiempo y ocasión acontece a todos en la tierra. Y es necesario discernir los tiempos y las ocasiones para tu poder entonces proceder, accionar o reaccionar a la acción. Porque no es decir: yo soy rápido y por ser rápido voy a correr. Pero tú tienes que discernir si es el tiempo de correr. O si está en las condiciones de correr. Primero te examina, ve cuál es la pista, cómo está la pista de carrera. Y si eres un corredor de velocidad o de resistencia. Los de velocidad, ellos pueden ganar la carrera si es un tramo corto.
Pero si es largo, entonces no requiere tanta rapidez, sino resistencia. Entonces todas estas cosas son necesarias que las examinemos. La carrera hay que correrla con paciencia. La carrera del Señor. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos llevemos por emocionalismo. No nos apresuremos a tomar decisiones a la ligera, sin primero analizar, examinar, estudiar el caso. Una de las cosas que caracterizó a Job relata su pasado en el capítulo 29. Y él dice cómo fue su desempeño, su ejercicio como un maestro, juez, anciano, consejero, a quien la gente esperaba, a quien la gente aguardaba hasta que llegase. Y la gente entonces poder oír los consejos, las orientaciones, la gente poder exponer sus casos. Y una de las cosas que caracterizó a Job fue que él oía. Y dice que del caso que él no entendía, él indagaba diligentemente. Indagaba, escudriñaba, buscaba la raíz de las cosas, la razón del por qué fue, hasta que podía dar con la raíz o la razón. Y esto también tiene que ser para usted y para mí. Muchas veces nosotros nos apresuramos porque yo soy rápido. Primero examina qué carrera vas a correr. Ah, no, porque yo soy sabio. Y el pan es de los sabios, pero tienes que ver el tiempo y ocasión. Es como cuando el hermano Branham nos enseña predicando, y este hombre que Dios lo corroboró, lo confirmó, lo vindicó como un hombre que Dios dotó y envió para nuestro tiempo. Él da una enseñanza cuando Dios había prometido a Abraham que de su descendencia iba a bendecir, iba a ser algo grande y fuerte, iba a multiplicarlo como las estrellas del cielo. Y él dice que Moisés se le pasó por alto el tiempo. Moisés conocía que era la voluntad de Dios, pero se le pasó por alto el tiempo. Y él dice, y debe haber lo uno y lo otro. Voluntad y tiempo tienen que ir caminando paralelamente. Si Moisés se hubiese vuelto, se hubiese detenido un momento, escudriñar un poco más, entonces no se hubiese apresurado y no hubiese cometido el error que cometió. Porque Moisés cometió un error. Dice la Biblia que mató a un egipcio. Y viendo otro caso entre sus hermanos, un hebreo maltrataba a otro hebreo. Este hebreo estaba como mayordomo, puesto por los egipcios, para estar entre sus hermanos, entre el trabajo que hacían. Y este entonces maltrataba, y Moisés fue y lo amonestó. Y la amonestación fue de reprensión, por cuanto Moisés era príncipe en el reino de Faraón, en el reino egipcio, y tenía potestad, autoridad
sobre todos ellos. Y agarró y reprendió a su hermano hebreo. Y su hermano hebreo, que estaba como mayordomo sobre sus hermanos hebreos, se rebeló contra Moisés. Había sabido del caso que Moisés había matado a un egipcio por maltratar a sus hermanos hebreos. Ya Moisés había descubierto su origen. Ya Moisés había descubierto su llamado para con Dios, de que tenía un propósito, de que había un propósito de Dios con él, de que él había nacido bajo una determinación de Dios, bajo un pensamiento determinado por Dios. Moisés ya conocía que él era el instrumento de Dios para cumplir lo que Dios había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que él era la persona, el individuo que había de nacer y ser instrumento de Dios, canal para Dios poder vaciar todas aquellas promesas de bendición. Pero vemos entonces que se le pasó el tiempo, porque cuando Moisés hace esto, todavía falta. El Señor había hablado de 400 años. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entonces dice que se pasó el tiempo. Debió esperar un poquito más. Todavía faltaban unos años. Entonces esos años le costó a Moisés por apresurarse. Por Moisés apresurarse, dejarse llevar por la presión que había, por lo que se oía, por lo que se veía. Entonces le costó un sufrir de 40 años en el desierto. Entonces Dios trató con él durante 40 años para abrirle bien el entendimiento, para hacerle conocer bien los propósitos. Porque no se puede hacer de la manera del hombre, en las estrategias, en las tácticas que pueda tener un hombre, en la sabia sabiduría humana. Porque el Señor dijo que no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. No es con la fuerza del caballo, o la habilidad, la destreza de un ligero, de un valiente, de un sabio, de un prudente, de un elocuente. Es con el Espíritu del Señor. Y a Moisés le faltaba todavía, aunque tenía el llamado, estaba bajo los propósitos, había sido elegido, le faltaba ser ungido por el Espíritu. Él tenía el don dentro de sí, pero necesitaba la unción, necesitaba el encuentro con el Señor, necesitaba la aparición del Señor para él. Moisés tenía táctica, estrategia, habilidad, valentía. Era un guerrero. Se pone en la fila del ejército guerreros. Había ganado reconocimiento por su valentía, por ser hombre de guerra. Pero eso no llenaba los requisitos de Dios para ir en una misión de Dios. Esos requisitos lo llenaba para ir a la misión egipcia.
y pelear por un reino terrenal. Pero para ir en la misión de Dios requería otro requisito. Era un encuentro con el Señor. Era ser lleno del Espíritu Santo. Es ser ungido por el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién está entendiendo? Amén. Entonces muchas veces pasa eso con los hombres, con las mujeres, con el pueblo de Dios. Nosotros podemos tener muchas sabidurías terrenales, tácticas, estrategias humanas, intelectual, eclesiástica, religiosa, métodos humanos, cómo entrar, cómo salir, cómo hacer, cómo deshacer, organizar, pero no requiere Dios esto. Lo primero que Dios requiere es que tú tengas un encuentro, que yo tenga un encuentro con Él. Amén. Entonces Moisés falló. Ahora Moisés falló, pero esto quedó escrito para que usted y yo lo veamos. Amén. Porque para esto quedaron estas escrituras, dice. Para que por medio de ellas seas consolado y tengas esperanza. Y quedaron para ejemplo para que cuando tú veas donde ellos cayeron, tú no caigas, yo no caiga. Así que hoy usted y yo podemos alcanzar mayor sabiduría, prudencia, inteligencia respecto a la obra de Dios, a las maneras de Dios, a las formas de Dios. Porque aquí está las Sagradas Escrituras. Entonces Job se sentaba, daba el consejo, orientaba y daba un veredicto cierto. Habían testigos y todos esos hombres que estaban como ancianos, maestros, reconocían el consejo, lo aprobaban el consejo de Job. Todos levantaban sus manos, aprobaban, todos hacían reverencia. Ahora vemos allí que cuando el Señor le aparece a Job, en Job 38, el Señor le dice a Job una pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo? Bueno, ciñete como varón y te haré pregunta, tú me contestarás. Dios oscurece el consejo. Por eso es que hay que discernir los tiempos y las ocasiones. En un caso que aparece en la Biblia, vamos a tomarlo como ejemplo. Dice la Biblia que había un hombre llamado Ahitofer. Ese hombre era un consejero que sus palabras eran como el que consultaba la palabra de Jehová. Y había sido consejero de David. Entre las Pleiades o consejeros ancianos que tenía David. Y dice que cuando Absalón se rebela contra David, dice las Sagradas Escrituras, que Ahitofer se va con Absalón y se rebela contra David. Estuvo muchos años allí. Entonces dice la Biblia que cuando David huía, el capítulo 15 del libro de 2 Samuel, verso 30, 31, escucha que Ahitofer está con los que se rebelaron. David, sabiendo quién es ese hombre, lo que estaba en él y su consejo tan cierto o certero que daría en el blanco, David también usó un arma que tenía. O sea, una guerra que hay, guerra de poderes, de talentos, de virtudes. Y esto hoy está sucediendo como sucedió. David era el rey, David era el ungido de Jehová,
el dulce cantor de Israel, compositor, poeta, profeta. Ahitofer era un gran consejero, estimado, reconocido, aprobado por el pueblo. Mira esto, tenía un talento que la palabra de él era como si así dice el Señor. Entonces David tuvo que sacar el arma y rápidamente soltó la palabra y dijo: entorpezca Jehová el consejo de Ahitofer. Porque él sabía que el único que puede oscurecer el consejo es Jehová. Él es el único. ¡A su nombre! Amén. Hermano, David recurrió rápidamente al que tenía que recurrir. Él tenía un talento, una virtud, pero tuvo que soltar la palabra, que fuese Dios. Porque si no, el consejo de Ahitofer sería mortal para David y para sus hombres. Y dice la Biblia que entonces dijo: entorpezca el Señor el consejo de Ahitofer y apruebe, acepte el consejo de Husai arquita. Entonces Dios en verdad entorpeció el consejo de Ahitofer. Cuando él dio el consejo, Absalón dijo: escuchemos ahora el consejo de Husai arquita, que era otro consejero también entre los grandes. Una guerra de poder. Por eso es que la carrera no es del rápido, hermano. Es las ocasiones, los tiempos, hay que discernir. No es el pan de los sabios, no es la riqueza del prudente, ni los favores de los elocuentes. No. Hay que discernir estas cosas. El tiempo que te ha tocado vivir, qué edad te corresponde a ti, qué palabra o mensaje de Dios es para ti o para mí. Entonces Husai arquita da su parecer. Y él dice, el hombre, Husai arquita dice: bueno, el consejo de Ahitofer no es bueno en esta hora o este momento. Porque sabemos que David, tu padre, le dice a Absalón. Husai arquita le dice a Absalón: tu padre es un hombre de guerra, experimentado en la guerra. Y los hombres que están con él también son de guerra. En esta hora él no estará con el pueblo, él estará en otro lugar. Y en sí David estaba cansado y estaba entre el pueblo. Pero ahí vemos que Dios tiene que estar en el asunto tuyo y mío. Amén. Dios tiene que estar a favor tuyo y mío, porque si no estamos en el tiempo, la ocasión donde Dios está favoreciendo su palabra, en los propósitos que Él tiene, en lo que Él ha pensado y en lo que ha determinado para con alguien, para con una edad, para con un pueblo, usted estará perdido y yo estaré perdido. Porque por más que tú seas, como dice, rápido, no vas a ganar la carrera. Por más que tú seas sabio, no vas a tener pan. Por más que seas prudente, no vas a hacerte rico. Por más que sea elocuente, no va a haber favor tuyo, hermano. Estaremos perdidos. Tenemos que discernir bien. Y para eso es necesario detener un momento. Tiempo y ocasión. Voluntad y tiempo. Tiene que ir paralelo. Lo uno y lo otro. Por eso el apóstol Pablo, cuando oraba por los hermanos de Éfeso, él pedía, daba gracias a Dios, pero él pedía que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, ¿verdad?, que engendró ese cuerpo donde Dios estuvo, dice, os diese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Es lo principal. Allí vemos entonces que el consejo de Ahitofer fue anulado por el propósito que Dios tenía para con David.
para con su descendencia. Entonces aprobó Dios el consejo de Usai Arquita para poder librar a David, para poder cumplir lo que prometió. Ahora, otro caso, dice la Biblia, fue Roboam, hijo de Salomón. Dice que Salomón, cuando empezó a agarrar una edad adulta madura, se inclinó su corazón, dice, a las creencias que todas sus mujeres que él había tomado de todas las naciones tenían. Eso desagradó a Dios, de que él complaciera a sus mujeres y se dejara llevar por el afecto y sentimiento y se llevara por aquello de soy rey, soy Israel, tengo la potestad y tengo la alianza y convenio con todas las naciones. Y una manera humana, Salomón empleó de estar bien con todos ellos. Esa es su creencia y lo dejó. Entonces dice la Biblia que hizo cosas en Jerusalén que Dios mandó contra. Pero él era el hombre influenciado, era el hombre de potestad, el hombre que tenía ese poder y esa autoridad sobre todos los que estaban en Israel. Entonces dice la Biblia que Dios le mandó el profeta Ahías y le profetizó que le quitaría el reino, debilitaría su reino y se lo daría a un prójimo de él, y que se lo iba a dar a un siervo llamado Jeroboam, el cual Salomón había puesto sobre muchas cosas en Israel para que lo atendiese, por cuanto el hombre era un hombre diligente. Dice la Biblia que Salomón llegó a saber de esta profecía que le dio el profeta Ahías a Jeroboam, y Salomón trató de matar a Jeroboam. Jeroboam huyó, se fue a Egipto, murió Salomón, viene su hijo Roboam a reinar. Entonces, cuando Jeroboam sabe que Salomón murió, regresa tiempo y ocasión. A él se le había profetizado que tomaría 10 tribus de Israel, y Dios se la daba a causa del pecado de Salomón, y que a Salomón su descendencia le quedaría 2 tribus. Ahora dice la Escritura que él pudo haber tomado esa palabra y rápidamente proceder, mas no era tiempo, no era ocasión. Tenía que esperar. Y él le aguardó, esperó, huyó y se quedó por allá. A los años pasaron estas cosas, murió Salomón. Regresa el hombre a Israel. Había tenido mucha gente a favor de él. Había atendido con potestad, pues, en lo que Salomón le había otorgado, delegado. Y el hombre regresó. Entonces Salomón, muerto, Roboam va a exponer ante Israel. Tiene un orden para darlo públicamente. Orden de gobierno. ¿Cómo va él a gobernar la nación de Israel? Y todo el pueblo espera las palabras del nuevo rey, el hijo príncipe coronado como rey. Bueno,
tuvo la expectativa. Entonces viene Roboam y pide el consejo a los ancianos. Los ancianos le dan el consejo cierto. Le dicen: tu padre ha sido un hombre sabio, pero ha sido duro. Conforme a la autoridad que Dios le otorgó, él impuso al pueblo impuestos, tributos, y el pueblo cumplía porque era algo impuesto a la fuerza. ¿Quién podía oponerse? Dios estaba con Salomón en su tiempo, el tiempo y la ocasión. Ahora es otro tiempo, le dijeron los ancianos. Quita un poco la carga pesada al pueblo. Quítale un poco el impuesto, los tributos, la exigencia. Los tiempos han cambiado y el pueblo te servirá. Y habrá paz entre el pueblo. Entonces dice la Biblia que Roboam, sabiendo que los ancianos eran los que estaban puestos como consejeros, no los jóvenes tenían que hacer reverencia ante las canas, reconocidos estos consejeros. Entonces dice la Biblia que vino y consultó a los jóvenes que se habían criado con él. Y le dijo: ¿qué dicen ustedes? Los ancianos dicen esto y esto. Entonces los jóvenes le dijeron: mira, dile al pueblo cuando te presente a dar el orden de gobierno, dile que el dedo meñique tuyo es más fuerte que el dedo pulgar de tu padre. Y que si su padre le puso esto, tú vas a añadir. Y si no se sujetan, que se preparen, porque yo soy el rey. Dice la Biblia entonces que cuando el pueblo escuchó esto, como ya Dios había hablado por medio de un profeta, y venía otro tiempo, y que Dios cobraría el pecado de Salomón sobre su descendencia, entonces ¿quién podía estorbar esto? Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará?, dijo el Señor. Por eso que hay que discernir los tiempos, las ocasiones. Hay que orar, pedir espíritu de discernimiento, revelación. No sea que tú meta la mano o yo meta la mano donde no debemos meter la mano. Que nosotros participemos en cosas que no debemos participar para no ser condenado, juzgado con los demás. Entonces vemos allí que Roboam se le pasó por alto, no se detuvo, no volvió a los escritos, no fue a buscar dónde estaba la sabiduría, dónde era que estaba el consejo de Dios. Nada de eso, porque Dios había oscurecido el consejo. Tiempo difícil, ¿verdad? Tiempo difícil. Entonces desechó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. Y cuando hizo eso, 10 tribus de Israel se levantaron y dijeron: ¿qué tenemos nosotros con los descendientes de David? Y se rebelaron y no aceptaron. Y vino Jeroboam y aprovechó la oportunidad, porque era el tiempo en cumplimiento de lo que Dios había hablado. Y tomaron a Jeroboam y lo hicieron rey sobre Israel, para que se cumpliera la palabra. Así que esto quedó escrito para nuestra esperanza y consolación. Los que tenemos la fe y la mirada puesta en la palabra. Y quedaron para ejemplo, para que usted no caiga en semejante caso.
para hacer de usted algo más sabio, más prudente, algo más cuidadoso, más paciente. Porque si le sucedió a ellos, no puede suceder a nosotros. No estamos exentos de nada de estas cosas. Somos el pueblo de Dios, somos la continuidad de la iglesia, la continuidad de los creyentes en Dios, en otro tiempo, en otra edad, en la edad de la Odisea, en la dispensación de gracia a los gentiles. Pero Dios sigue siendo el mismo. Su palabra no pasa. Sigue siendo la misma. De tal manera que usted y yo estamos llamados a buscar primeramente a Dios. Primeramente al Señor. Amarlo primeramente a Él. Procurar vivir en Él, estar en Él, andar con Él. Sentirlo a Él. Porque sin Él estamos perdidos. Examinarlo todo. Aquí está la Escritura. En la primera Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo. Retener lo bueno, desecha lo malo. Job, el caso que él no conocía bien o no entendía, él se ponía en diligencia, en buscar la raíz, la razón, el por qué. Porque nada pasa por pasar. Todo tiene un porqué y un para qué. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que somos oidores olvidadizos, que nos descuidamos y después le echamos la culpa a Dios. Las cosas no pasan por pasar. Entonces nosotros tenemos que poner interés. El capítulo 2 del libro de los Hebreos dice que pongamos diligencia en las cosas que hemos oído. El apóstol Pedro también lo dice en el 1:5, segunda de Pedro. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, interés, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, y va creciendo, paciencia, piedad. Así que nosotros somos los que tenemos que reaccionar, porque ya Dios ha accionado. Nosotros somos los que tenemos que movernos. Nosotros somos los que tenemos que obrar. Nosotros somos los que tenemos que indagar, inquirir, buscar, escudriñar, conocer nuestro caso, conocernos a nosotros mismos en el llamado, en los propósitos de Dios para con nosotros como creyente en Él, como miembro de su cuerpo, que es la iglesia de Él aquí, invisiblemente, que se refleja usted como creyente. Nosotros podemos decir. Así que dice la Biblia que por eso el apóstol Pablo oraba para que Dios diese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Señor dijo: no es con espada, no es con ejército, no es de ligero, dice el libro de Eclesiastés 9:10. Me volví para ver, ¿verdad? Y conseguí pues que al escudriñar, buscar estas cosas, hay muchos ligeros que no pudieron alcanzar llegar de primero, porque corrieron fuera del tiempo. Sí. Hay muchos fuertes que perdieron la batalla porque pelearon fuera del tiempo. Muchos sabios que no pudieron tener pan porque fueron en busca de ella fuera del tiempo. Prudentes, de riqueza, y no pudieron obtener la riqueza porque invirtieron fuera del tiempo. Por eso dice los tiempos y las ocasiones, en espacio en el tiempo.
Tenemos que aprender a discernirlo. Por eso que dice la Biblia que las palabras o las palabras del sabio, escuchada en quietud, quieto, paciente, inclinando el oído, hacer reverencia. Dice que edifica más, prepara más, capacita más que la reprensión de los señores entre los necios. Entonces es el primer don que aparece en la Biblia, el don de la sabiduría. Ante todas estas cosas que tú puedas adquirir, obtener, adquiere la sabiduría. No la de la tierra, la que viene de arriba. Gloria. Ahí está el capítulo 4, beneficio de la sabiduría, Amén. el proverbio, y la excelencia de la sabiduría en el capítulo 8. Y si alguno te falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Amén. Salomón pidió fue sabiduría. Pablo pedía a él la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 12, el primer don que da el Espíritu Santo es la sabiduría. A este dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, llena de misericordia, sin incertidumbre, ¿verdad? Y el fruto de paz se siembra en aquellos que hacen la paz. Porque muchos de nosotros, de los creyentes en el Señor, estamos siendo impacientes, somos inquietos. Y somos muy inconstantes en todos nuestros caminos. Somos de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no somos pacientes y nos aquietamos a esperar en lo que Dios prometió, haciendo como Él dice. Escudriña. Busca de tener deleite en mí, en mi palabra. No te vayas a la primera, no tome decisiones en tu ira, en tu enojo, en la presión, porque la presión hace entontecer al sabio. Cuando te sientas quieto, reposado, entonces puedes tomar decisión, porque ahí el Espíritu te va a dirigir, va a ministrar, va a traer un buen sentir, un buen querer y un hacer en buena voluntad de Dios. Pero debemos estar quietos. No se debe hacer nada o decidir nada bajo presión, cansado, fatigado. Porque cansado y fatigado o presionado, yo voy a tomar decisiones que no van a ser las del Espíritu. Pero se tomaron. Y después tenemos que pasar por lo que pasó Moisés. La presión lo hizo entontecer. Es como que dice el que pasando es llevado por pleito ajeno, sin conocer el por qué el hombre está golpeando a la mujer, o por qué la mujer maltrata a ese hombre verbalmente. Y pasando se mete en el pleito. Es como el que pasa y dice agarra al perro por las orejas. El perro lo morderá. Dale un aplauso al Señor. ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a su nombre! Entonces creo que pueblo difícil es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Pueblo difícil son los congregados en nombre de Dios, que invocan el nombre de Dios. Por tanto, ni tú ni yo, aunque hayamos sido puestos bajo potestad, teniendo influencia entre el pueblo, con algún talento, virtud, a ninguno de nosotros nos conviene apresurar y juzgar rápidamente
sin primero indagar, inquirir, descubrir la raíz o la razón del por qué el hermano o la hermana es así. Hay algo mal en él, en ella. Todavía entre el pueblo de Dios hay ligaduras de impiedad. Todavía hay maldad. Todavía hay falta de arrepentimiento. Todavía falta conversión. Lo que tenemos que aprender es que Dios fue que lo llamó. Que es un alma de Dios. Que hay propósito de Dios. Y tratar de sobrellevar las cargas los unos por los otros. Sabiendo que cada cosa que tú hagas, que yo haga, Dios no va a cobrar por eso. Por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. Por tus hechos seremos. De tal manera que nos tiene que llamar la atención al oír esto, de detener un momento y volvernos, regresarnos, porque cuando vemos esto, nos damos cuenta que nos hemos desviado un poco a la derecha o a la izquierda, o le hemos quitado o le hemos añadido. Al oír esto y verlo, wow, estoy descarriado. ¿Ve? Estoy descarriado. Por eso el profeta Abraham predicó un mensaje: Abraham descarriado. Cuando él predica eso, él dice Abraham restaurado. Y él dice que Abraham se había descarriado. El profeta Abraham, ¿qué te parece? El padre de la fe. Se había apartado, se había desviado. Buscó su propio bien. Salvar, como dice el profeta, salvar su pellejo entregando a su mujer en manos de otro hombre. Los hombres Dios se acobardan, hermano. Abraham tenía llamado, había sido elegido, predestinado, había nacido siendo profeta, pero todavía Dios no le había dado la señal de la circuncisión. Dios tenía que darle la señal de haberle creído. Y la señal de la circuncisión se la dio por haberle creído. Entonces igualmente Moisés también se acobardó y tuvo que huir. Se adelantó. El Señor le había dicho a Abraham: te bendeciré y será bendición. Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Pero entonces en el capítulo 13, cuando comienza el hambre en la tierra, ya él había salido, había empezado a caminar y estaba siendo bendecido, pero de repente viene un hambre, una prueba tremenda. Parece que Dios ha de probar a los que Dios le da promesa, aquellos a quienes Dios le da palabra. En esa palabra está comprometido de bendecirte. Dios ha de probar a ver qué está en tu corazón. Y tiene que haber un testimonio que tú y yo somos pecadores y que aún somos incrédulos y que nos acobardamos y huimos y buscamos nuestro propio bien y nuestra salida a nuestras maneras. Fue necesario que Abraham pasase por eso para que quedara escrito. Y Abraham vino un hambre, dice, sobre la tierra. Y Abraham, en vez de llorar y orar, ahí no aparece nada de eso. Usó el conocimiento, inteligencia, como ser pensante. Egipto es una nación de comercio, de alianza, el gran río Nilo, grandes llanuras, sabanas, pasto, para mi oficio, como ganadero. Iré allá. Entonces dijo la mujer: cuando lleguemos allá y te pregunten que si eres mi hermana, tú le dirás: sí, yo soy su hermana. Pero nunca le declaró el problema en que se iba a meter al decir eso.
La engañó a su mujer, hermano. Así que los hombres de Dios pueden tener elecciones, predestinados, pueden nacer siendo profetas, pero son pecadores que necesitan arrepentimiento, conversión. Son engañadores, lo hizo Abraham. ¿Qué quedará para usted y para mí? Pero aquí está la Biblia diciendo, para que no te pase, no llegues a caer en esto, para que no me pase. ¿Ah? Y vemos entonces que le pasó a Abraham, le pasó a Moisés. Entonces Dios lo hizo regresar después de eso. Porque tomó decisión apresurada, no vio el tiempo. Dios tenía que probar su hombre. Dios prueba a su hombre, a su mujer. Dios prueba a sus hijos. Y lo hace padecer de hambre y de sed. Para saber, con hechos y obras, dará a conocer lo que está dentro de ti. Daré a conocer lo que está dentro de ti. Y eso traerá exaltar a Dios, que verdaderamente tú y yo somos salvos por gracia. Y que si Dios no mete su mano, tú estarás perdido y yo estaré perdido. Que la riqueza que obtuvo Abraham no la obtuvo por su sabiduría, vamos a decir su prudencia. No, fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y que los hombres pueden cometer errores, pero Dios lo hace volver de los errores. Y Dios hizo volver a Abraham de Egipto por el camino y volvió al Negué y tuvo que renovar el pacto. Tuvo que levantar altar y ofrecer sacrificio y reconocer, Señor, me había desviado, me había descarriado. Heme aquí en este culto para restaurarme en este día, para reconciliarme contigo, Señor. Gloria a tu nombre. Soy alabanza, alabajaya. Soy alabanza, soy alabanza, Señor. Río vivo, alabanza, a su nombre. Oh. Y ahí Abraham se reconcilió y pidió perdón y Dios lo restauró. Camina. Dios nos tiene que hacer volver del mal camino, del camino que hemos tomado en nuestras propias maneras de pensar como seres pensantes, porque Dios tiene propósito contigo y conmigo. Amén. Lo que Él comienza, Él tiene que perfeccionarlo. Amén. Dios tiene que testificar de tu error, tiene que dejarlo escrito, porque en la humillación entonces Dios se exaltó, que la gloria de Él, que Él es el que llama al hombre. En la humillación de Abraham, de Moisés, Dios se exaltó, porque se dio a conocer que Él es el que llama al hombre, que Él es el que tiene el propósito en el hombre, que Él lo eligió, que Él le llenó de virtud, y que no habrá nada ni nadie que pueda separarlo de los propósitos del llamado, de la elección que Dios tiene para con un hombre, desde que Dios tiene para un pueblo. ¡Oye, pueblo! ¡A su nombre! Soy alabanza. Soy allá en la alabanza. Esto le pasaron a ellos. Y Dios tuvo que dejarlo escrito para Dios exaltarse allí. Nosotros muchas veces, el gran error que tenemos nosotros es que no queremos que en la humillación Dios sea exaltado. En la humillación nuestra Dios tiene que ser exaltado. Y el error es que nosotros no queremos reconocer que muchas veces la mayoría de nosotros nos desviamos un poco a la derecha, a la izquierda, o le quitamos, le añadimos, hacemos nuestra inteligencia, la ponemos por obra, tomamos decisiones apresuradas, bajo presión,
Nos salimos del tiempo por falta de conocimiento, entonces caemos, nos tropezamos, nos golpeamos. Y la misericordia de Dios nos hace levantar, porque 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta, porque Jehová lo hace que se levante, porque el Señor hace que se mueva. ¡Oh, gloria a Dios! Porque el Señor hace que regrese. Soy alabanza. Soy alabanza. Arriba alabanza. El error de nosotros es que queremos ocultar todo, no, hermano, que Dios se salte, que conozcan que me desvié, que me aparté a un lado, que le quité aquí, que me eché un pelón aquí, que me regalé, pero gracias, ahí voy a conocer que Dios es bueno, que Dios me llamó, que soy elegido, que está en propósito. ¡Oh, Dios, levántate en esa hora! ¡Ay, de mi humillación, Señor! ¡Porque tú eres el santo! El gran error que tiene el creyente es que quiere ocultarse. Y cuando nos ocultamos, ¿a dónde podemos ocultarnos? ¿A dónde podemos irnos de su espíritu? De su presencia. ¿A dónde? Tenemos que aceptar que somos débiles, que somos humanos, que estamos rodeados de debilidades, que en nosotros hay concupiscencias, deseos malos, que 2 seres están en ti, en mí. Tenemos peleando una gran batalla, hermanos. Tenemos que confesar nuestras debilidades, nuestros errores, para que Dios se salte en esa debilidad. Porque tú y yo estamos siendo procesados. Amén. El santo es el Señor, el santo de los santos. Y Él te vio que tú eres y será. Pero tú en el espacio llamado tiempo, tú y yo tenemos que ser procesados. Tenemos que experimentar. Tiene que ser un varón, una varona de dolor, de sufrimiento. Experimentados en el quebranto, en el sufrir, el menosprecio, en que te desvía y vuelve, porque Dios hace que vuelva, que te cae pero te levanta. Pero tú reconoces, no oculta eso, no te avergüenza del Señor, no te avergüenza por lo que pasa, por lo que está pasando. Que conozcan que tengo un propósito, que conozca la gente que fui elegido, que conozca la gente que Dios me predestinó, que conozca la gente que me llamó, que tengo un don, que soy de Él, que no habrá nada, que no habrá nada, que no habrá prueba, que no habrá beso, que me aparte del amor de Dios a su nombre. Soy alabanza. Pues dice que la iglesia de Dios no crece. ¿Por qué Abraham creció y fue exaltado por Dios? Porque Dios se exaltó en la humillación. Dios dejó escrito el error de Abraham, la falla, la debilidad de él. Y ahí aparece Abraham como padre de fe. Amén. Si tú quieres ser señalado, vindicado por Dios como un hijo de fe, también tiene que hacer que Dios dé a conocer, deje escrito, que vean que tú también eres carta leída, epístola viviente, que tú también eres la palabra de Dios encarnada. Amén. Pero la palabra de Dios viene y se encarna en hombres llenos de concupiscencia, sujetos a deseos y pasiones terrenales, animales, diabólicos. Pero el Dios viene para hacer de esa obra una obra perfecta, una excelencia de obra. Dios viene a buscar al pecador para perdonarlo, el injusto para hacer de ese hombre, esa mujer, alguien de justicia. Eso es Dios que viene.
Tú tienes que aceptar esa manera. Yo debo aceptar esa manera. Soy alabanza. Soy alabanza, Señor. Gloria a Dios. Tú y yo somos epístola viviente, carta leída al mundo. Abraham es epístola viviente, palabra de Dios expresada humanamente. Y se tiene que ver las dos naturalezas, la tuya y la de Dios, la mía y la de Dios. Porque Dios viene a un vaso de barro. Este es el capítulo 5 de 2 Corintios. Era un vaso de barro donde Dios viene. Entonces Dios vino a Abraham, a Moisés. Vamos a hablar de estos dos profetas. Gente que aparece como hombre de fe. Pero vemos todo lo que Dios dejó escrito de ellos. No solamente su exaltación, sino su humillación. No solamente cuando ganaron batallas, sino cuando perdieron batallas. Amén. Y de esta manera es que Dios puede exaltarse en ti y en mí. Deja que Dios deje escrito. Deja que tú seas visto como la palabra viviente, donde Dios, el santo, el perfecto, viene a ti. Tú que eres, yo que soy, todos que somos débiles. Deja que esto quede para testimonio de Dios y Dios se exalte. Que la gente conozca también tus batallas perdidas. Pero lo bueno que tú comienzas a caminar en debilidad, pero te hace fuertes en batalla y sacas fuerza en debilidad. Deja que Dios se glorifique en estas debilidades. Deja que Dios testifique de tu debilidad a su nombre. Soy alabanza. Dejemos, hermano. Dejemos que Dios testifique y la gente conozca que tú y que yo somos epístola viviente. Somos la palabra de Dios. Donde Dios ha venido. Así como vino Abraham, a Moisés. Pero ellos estaban sujetos a pasiones que estaban dentro de ellos. Y pelearon contra eso. El mismo Elías huyó después de haber vivido experiencias sobrenaturales con Dios. Huyó cuando Jezabel dijo: así me hagan los dioses, y mañana la vida de Elías no está como alguno de estos hombres que él mató. Elías pudo haberse parado y haberla esperado. Estaba rodeado también de debilidad, sujeto a pasiones humanas. Y dijo: me voy. Y huyó. Y Dios tuvo que ir a buscarlo. Usted se va, Dios te va a buscar. Dios tuvo que ir a buscarlo en la cueva. Y estando allá, Satanás furioso pasaba y Jehová no estaba en el temblor, en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en el viento. Y Elías ahí, hasta que el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Yo no te envié por acá. Eso fue claramente lo que le está diciendo. No he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. A tus profetas han matado y yo solamente he quedado y me persiguen para matar. Elías, ¿qué haces aquí? Regrésate. Huye, pero Dios te va a buscar. Si huye, Dios irá por ti. Si tú estás en los propósitos de Él, Él irá por ti. No habrá lugar donde te puedas esconder. No habrá lugar donde tú puedas huir. Dios va a hacer que regreses a Él, que regrese a la presencia de Él, que regrese a enfrentar la situación.
regresara para enfrentar al que tenía que enfrentar. Problemas y situaciones difíciles estaban, y él tenía que enfrentar esa situación. No nos conviene huir de los problemas y las circunstancias que se presenten. Quedaron escritas que no le agradó a Dios, que Dios no quería eso. En su perfecta voluntad Dios no quería que ellos huyeran, que pasaran por eso. Creo que esa palabra para ti y para mí tiene que hacernos más fuertes, hacernos sacar fuerza en debilidad y hacernos fuertes en batalla. Dios hizo que volviera Elías a enfrentar aquella atmósfera de persecución, de guerra, de sentencia de muerte hacia él. Elías tuvo que ceñirse otra vez. Se ciñó, se calzó otra vez, porque en la cueva se había desceñido y descalzado. Tuvo que ceñirse, calzarse otra vez y salir a enfrentar al enemigo. Adán pecó y se ocultó. Dios tuvo que venir. Adán. Hermano, eso es para ti, es para mí. Nosotros nos acobardamos en muchas cosas, en muchas ocasiones, en circunstancias. Nos desviamos, perdemos batalla, pero queremos ocultar nuestras debilidades, nuestras fallas. No, confiéselo, reconózcalo, que se dé testimonio, porque ahí es que Dios se exalta. Si queremos una aprobación como la que Dios en la Biblia aprueba a Abraham como el padre de fe, como a Moisés como profeta, que nunca más se levantó uno, sino en el tiempo en que el Señor lo había predestinado que se levantara nuevamente un profeta, un gran profeta como Moisés. Si queremos que Dios testifique de nosotros, debemos entonces aceptar nuestras derrotas. Y Dios tiene que aparecerle al hombre, hermano. El hombre tiene que tener un encuentro con la llama ardiente del Señor. Usted necesita bautismo de fuego. La iglesia toda necesita permanecer en la unción del fuego del Espíritu Santo. Los hombres bautizan en agua para arrepentimiento, mas el Señor bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y solamente Dios puede dar el Espíritu. Solamente el Señor bautiza con fuego. Necesitamos sumergirnos en ese fuego del Espíritu. Tener un encuentro como tuvo Moisés. Tener la señal de haber creído, la señal de la circuncisión, el Espíritu Santo por haber creído. ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡A su nombre! Y habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una manifestación para usted y para mí. Ahí está escrito las señales, la manifestación, el fruto, el carácter del Espíritu. Porque no es de lo rápido la carrera, ni de lo fuerte la guerra. En una oportunidad los guerreros de Israel fueron a la guerra y perdieron, estando Moisés allí entre ellos. ¿Ah? Cuando Josué, el pecado de Acán, y fueron los guerreros y perdieron la batalla, porque no se discernió el tiempo, se ignoró que había pecado entre el pueblo
Anatema había, y había que quitar el anatema porque si no perderían las batallas. Por eso los tiempos y las ocasiones hay que discernir. Yo soy guerrero y voy a ir y voy a pelear y voy a ganar. Mentira. Soy rápido, voy a correr y voy a ganar. Mentira. Soy prudente y voy a negociar y voy a ganar mucho dinero, voy a ser rico. Mentira. Soy sabio y sé cómo negociar y tener mucho pan, alimento. Mentira. Hay que ver el tiempo y la ocasión. Por eso hay que pedir a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Él tiene que hablar, no Él tiene que revelar. Del hombre son las disposiciones del corazón, a la respuesta de la lengua viene del Señor. Dios tiene que dar respuesta. No tomemos decisiones apresuradas. No juzguemos antes de tiempo. Indaguemos, inquiramos bien. Conozcamos bien el asunto. ¿Por qué un hermano es así o asado? Hay raíz dentro del hombre, dentro de la mujer, de Dios. Hay problemas todavía en el pueblo de Dios. Hay defectos, errores. Todavía hay mucha raíz de amargura, cosas internas que nosotros en lo físico, en lo literal no podemos ver. Y Dios es el que tiene que ministrar para ir liberando a sus hijos, para ir libertándolo, para ir quitándole carga, para ir perfeccionándolo. Es necesario entonces la iglesia estar sumergida en el río del Espíritu, en el fuego del Espíritu. Amén. Es necesario que el creyente, el pastor, el ministro, el diácono, todos tienen que estar por el Espíritu del Señor y no juzgar a simple vista. Aquí hay que poner más cuidado. Aquí hay que ser más diligente. Aquí hay que ser más paciente. Aquí tenemos que llenarnos de paciencia. Aquí hay que saber que Dios ha de probarte a ti, a mí. Aquí hay que reconocer, oír, reconocer y proceder en una actitud correcta de arrepentimiento. Testificar de mi debilidad, tengo que hacerlo. Confesar mis errores, tengo que confesarlo y apartarme. No queremos dejarlo oculto, queremos. Así no, Dios no se va a exaltar, así no va a haber glorificación de Dios. La gente tiene que conocer que tú eres epístola viviente, que cómo Dios te ha procesado, que cómo ha sido tu proceso de Dios en debilidad. Diga el débil fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve que somos débiles. Pablo reconoció que era débil. Es necesario, hermanos, si queremos ser alabanza de Dios, si queremos que Dios se exalte, entonces veamos que la Biblia dice que es en la humillación, en la debilidad. Y el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia porque me perfecciono. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios viene a débiles humanos. Amén. Pero los débiles humanos tienen que aceptar las maneras de Dios. Y la manera para la cual Dios se va a exaltar es allí en que tú y yo reconozcamos esto. Amén. No solamente dice el capítulo 3 a los Romanos, capítulo 5, versículo 3, 2 y 3, cuando Pablo dice por el Espíritu que nos gloriamos no solamente en la faz de Jesucristo, sino en las tribulaciones, en las debilidades, en las pruebas. Es allí que tiene que darse a conocer eso, hermanos. Una iglesia que no se humilla, no será exaltada. Humillado bajo la poderosa mano de Dios en su tiempo de prueba. Después que haya pasado ese periodo de prueba, que haya sido probado, entonces el mismo Dios, ya viniendo el otro tiempo,
después de la humillación, después de las pruebas, después de la persecución, después del menosprecio, después de todas estas circunstancias difíciles, usted habiendo permanecido humillado, paciente, orando, reconociendo, el mismo Dios afirme, perfeccione, establezca. El mismo Dios saca a la luz. Porque Dios es el que exalta. Pero para Dios exaltar primero tiene que haber una humillación. No de hombre, sino de Dios. Entonces todos necesitamos del Señor. Amén. Mis queridos amados hermanos, que estas pocas palabras hoy haya sido enviado de Dios para edificar como casa de Dios, como casa espiritual, como templo de Dios. Que estas pocas palabras nos hagan reflexionar que ahora es que necesitamos del Señor. Amén. Y que debemos sobrellevar la carga los unos por los otros, orar unos por otros, ayudarnos, no juzgarnos, y que cada uno conozca su posición, se conozca a sí mismo en su llamado, conforme a la Biblia, su posición, sus talentos, y pueda ejercer en eso con toda humildad, ¿verdad? Sabiendo que los unos y los otros somos miembros del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados para eso. Y el fuerte ayuda al débil. Y el que está firme o parado, levante al que está débil o al que está caído. Y el débil reconozca al fuerte. Y el fuerte al débil. El caído al que está levantado y el levantado al que está caído. Que podamos ver esto. Que todo es para la gloria de Dios. Que si uno come y da gracia a Dios, come para Dios. Y si el otro come y no da gracia, también comió para Dios. Todo es de Dios. Ayudemos pues a la gente, ayudemos a que puedan ver, haciendo lo que nos corresponde a nosotros y dejando que Dios haga su parte. Señor, aquí estoy. Tú me dijiste que hablara como sabio, que oyera como sabio. Tú eres el único que me puede dar oído de sabio y boca de sabio, lengua de sabio, Señor. Sin ti estoy perdido. Todo depende de Dios, hermano. Busquemos al Señor de corazón. Arrepintámonos de corazón. Volvamos, regresemos a Dios conforme a su palabra. Y cada uno reconozca a su hermano como un hijo de Dios, con defectos, con errores, con fallas, y pida a Dios por él. Amén. Den un aplauso al Señor. ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! ¡A su nombre! Efesios 1:15, 23. Amados hermanos, y que la palabra de Dios